Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este canal. El día de hoy estaré contando un testimonio de mi padre que fue salvo, que se salvó y se fue al cielo. Primeramente quiero contarles que mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era una niña. Era tan solo una niña pequeña y decidieron separarse y yo me quedé con mi mamá y mi hermano se fue con mi papá. Se fue lejos de donde la ciudad donde yo vivía. Y bueno, mi mayor parte crecí con mi mamá. Y bueno, mi papá también se fue a vivir a un lugar, a un pueblo lejano, fuera de la ciudad. Y después ya casi nunca lo volví a ver a mi papá. Nunca lo vi y me crié con mi mamá, crecí con ella. Y siempre mi papá me hizo falta, siempre necesité de mi padre que estuviera presente, pero mi papá no estuvo allí. Incluso hubo un tiempo que mi papá me llevó mi papá quería llevarme con él, pero yo no quería ir con él. Y a mi papá le gustaba mucho fumar y también tomaba alcohol. Y un día estábamos durmiendo en la cama y mi papá me hizo tocamientos como indebidos. Yo era una niña y yo tenía miedo. Yo veía que mi papá tenía intenciones de abusar de mí. Tenía intenciones de hacerme daño, porque él se puso encima sobre mí y yo tenía miedo y no entendía. Mi hermano estaba durmiendo en la misma cama, en la parte de abajo. Y yo solamente tenía miedo, pero gracias a Dios nunca me hizo daño. Pero sí tuvo intenciones serias de hacerme daño a mi papá, de violarme, pero no lo hizo. Y yo por ese miedo, yo no quería estar con él. Y yo me ponía a llorar muy fuerte porque solo quería estar con mi mamá, porque tenía miedo de mi papá que me hiciera algún daño. Después de llorar tanto, mi papá me llevó donde mi mamá y estuve ahí con ella. Y después mi papá se fue con mi hermano a un pueblo lejano, fuera de la ciudad. Y bueno, pasaron los años, los meses, yo nunca lo pude ver a mi papá, ni tampoco me pude comunicar con él, ni pude saber nada de él, porque en aquel tiempo pues no existían los celulares, ¿no? Yo era una niña y no había forma de comunicarse. Además que, mi familia es de bajos recursos, entonces no tenían cómo comunicarse. Y yo me crié con mi mamá. Mi mamá se dedicaba a lavar ropas ahí en un río que había. Ahí lavaba ropas de las personas y le pagaban. Y así, pero mi mamá también fue poco a poco consumiendo alcohol. Poco a poco se volvió mi mamá alcohólica. Y bueno, yo fui creciendo, pasaron los años. Y a mi padre no lo vi durante tantos años, pero siempre me hizo mucha falta, porque mucha gente fue muy mala conmigo, porque me veían sola y yo solo vivía con mi madre, y mi madre también
a veces se dedicaba a lo suyo y como que ella tenía también problemas de alcoholismo y yo estaba sola. Pero la gracia de Dios que no me pasaba nada grave, me guardó todo ese tiempo. Después, cuando ya tenía como 25 años, conocí a mi papá. Un día mi hermano tampoco no lo conocía porque él se había ido a vivir con mi papá. Y después, un día vino mi hermano. Cuando lo conocí, nos contactamos por las redes sociales y ahí lo conocí ya cuando era un adulto y yo también era una adulta. Y después me habló de mi papá y me dijo que si quería ir a conocerlo. Y yo le dije que sí y fuimos al pueblo lejano donde mi papá vivía y ahí por primera vez lo vi a mi papá. Y yo realmente fui muy feliz cuando lo vi a mi papá. Lo abracé y me dio mucho gusto de verlo, que mi papá se mantenía muy sano, muy fuerte a la edad que tenía. Tenía 72 años más o menos, no recuerdo exacto. Y lo vi muy, muy bien, muy fuerte, muy estable, me alegré mucho. Y bueno, yo me volví a la ciudad, me fui a la ciudad otra vez donde yo vivía. Y bueno, mi papá no lo pude mantener comunicación por mucho tiempo porque mi papá no sabía manejar celulares, nada de esas cosas, y entonces no había forma de comunicarnos. Y fue esa la primera vez que vi a mi papá en mi juventud, cuando tenía 25 años y era tan feliz, y ahí fue donde le conocí. Y recuerdo que mi papá, como regalo, como primera vez, me dio una olla sencilla, una olla de cocina. Me dio una olla sencilla porque él tenía sus cosas ahí donde él vivía. Entonces después me fui a la ciudad, tenía intenciones de comunicarme con mi papá, pero no había forma. Así que nuevamente yo tenía que seguir con mi vida trabajando para poder costear mis gastos de la alimentación, alquilar la vivienda, todos esos gastos que son básicos para vivir. Entonces yo me puse a trabajar, y en ese tiempo ya me había ido a la ciudad de Lima y estaba viviendo ahí, y se me hacía muy complicado ir hasta ese pueblo lejano donde mi papá vivía, por falta de economía, porque era un gasto y yo ganaba muy poco y no me daba el sueldo para poder visitarlo a mi papá. Pero siempre me quedó ese recuerdo del que lo vi, y no le tenía rencor ni resentimiento a mi papá por lo que él no estaba conmigo ni nada. Después, cuando pasó un tiempo, como 5 años más o menos, no era 5 años, era como 4 años, algo por ahí, no recuerdo bien. Pasó unos años después, mi hermano decidió traer aquí a mi papá a Lima con mi otro hermano. O sea, dijeron que lo iban a traer y lo trajeron, y justamente era temporada de pandemia, o sea, de virus del COVID, y mi papá se contagia porque mi papá estaba viviendo con ellos y yo vivía aparte, ¿no? Entonces no tenía dónde tenerlo a mi papá, no tenía espacio. Y después mi padre se contagia del COVID, y en ese tiempo pues yo ya era cristiana. En ese tiempo, cuando mi papá llegó aquí a Lima, yo ya era cristiana. Tenía como 3 años de cristiana recién. Y cuando mi papá lloré por mi papá desde el día que me convertí.
un aproximado de 3 años, desde el día 1 que me convertí, oraba por la salvación de mi padre y para que Dios lo salvara, para que lo cambiara. Siempre oraba por mi papá. Y bueno, mi padre se enferma del COVID y le da muy duro, le da muy fuerte, donde yo no podía visitar a mi papá y no podía estar ahí con él porque, no sé, el COVID era como algo que me iba a contagiar y había un temor de mis hermanos de que yo me contagie y le contagie a mi mamá, porque yo vivo con mi mamá, que también es una persona mayor, una persona de 60 y tantos años. Entonces no pude estar tanto con mi papá, no lo pude ir a ver, y en ese tiempo que yo no lo fui a ver a mi papá, entonces lo único que hacía era orar por él. No tenía otra que hacer porque dinero no tenía nada, cómo poder ayudarlo económicamente, y eso me preocupaba y me ponía una carga muy fuerte en mí. No poder ayudar a mi papá económicamente, no poder brindarle nada, eso me ponía mal y me ponía una carga muy fuerte. Y no sabía cómo manejar la situación. El temor de alguna forma me consumía. Entonces estuve orando por mi papá día y noche, diciéndole que Dios, si tú quieres, salva a mi padre. Si tú quieres, dale más salud, sánalo de esa enfermedad que tiene. Oré, lloré, entonces, pero mi padre no se recuperaba del virus, porque aparte de eso mi papá también tenía como una enfermedad que, no creo, como le gustaba fumar mucho, también tenía daños en sus pulmones, y todo eso le había perjudicado completamente cuando le dio el COVID. Y yo me sentía un poco frustrada y impotente por no poder estar con mi papá en sus momentos de enfermedad del virus. Y bueno, mis hermanos estaban ahí con ellos y yo estaba preocupada porque yo no tenía nada de dinero para poder ayudarlo. Así que le pedí a Dios que tenga piedad de mi padre. Después, en ese tiempo donde estuve leyendo la Biblia, leí un pasaje donde decía, no recuerdo exactamente, una parte de la Biblia donde decía que hablaba de Isaac, que cuando él iba a morir, que sus ojos se habían cerrado. Como entendí como que Dios me estaba hablando de que mi papá se iba a ir, algo así, como que su tiempo había sido ya era tiempo, pero yo en ese momento no lo entendía tanto. Y después, solo después de unos días, creo, no recuerdo exacto, tampoco fui a verlo, porque mi papá estaba aquí en Lima como 2 meses, 3 meses, no recuerdo exacto. Ya había llegado aquí a Lima y estaba viviendo, o sea, no estaba viviendo por el mismo lugar donde yo vivo, estaba en otro lugar. Entonces yo no había ido a verlo todavía. No porque esté resentida ni molesta, simplemente sería la pereza, que no quería, y tenía una pesadez horrible. Entonces no había ido a verlo. Después que mi papá se enferma del virus, sentí un día cuando me levanté, cuando ya estaba enfermo, como un día faltando antes de morir. Entonces, un día, 2 días antes de morir, siento muy fuerte de parte de Dios ir a ver a mi papá. Sentí muy fuerte de ir, entonces sentí esa sensación muy fuerte de que yo tenía que verlo, que tenía que visitarlo. Esa sería la segunda vez que lo veo después de tantos años.
Y bueno, me fui a verlo y lo vi a mi papá, estaba enfermo, no podía respirar. Quise quedarme más tiempo con él, pero no se puede. Y solamente dije, ese día que lo vi, le dije: papá, pídele perdón a Dios de todos tus pecados y Él te va a perdonar. Dile que te sane de tu enfermedad con fe y Él te va a sanar. Y él me dijo: gracias, hija. Gracias. Mi papá se sentía tan agradecido y solamente alcancé a decirle eso y a darle un abrazo. Y ese sería el último día que yo lo vería a mi padre. Y después me fui porque mi hermano dijo: ¿qué haces ahí? Que tenías que estar ahí porque me podría contagiar y contagiar a mi mamá. Y me fui y después llegué a casa. Obviamente seguí orando por él. Al llegar a casa recuerdo que estaba muy tensa, muy temerosa de que pensar que el virus se me había pegado y que podía contagiarle a mi mamá, y tenía tanto miedo. Bueno, me quité toda la ropa, todo, entré así, me metí a bañar. Ese día que fui a verle a mi papá, pasó un día, creo, no recuerdo exacto, entonces no. Después tuve un sueño donde mi papá estaba en un lugar desconocido que yo no conozco, y estaba con una bolsa de ropa y estaba sentado ahí debajo como una cabaña. Era como una cabaña y él estaba sentado ahí en el medio y me dice: ya me voy a un lugar donde no voy a sufrir. Y ahí solamente eso fue el sueño. Y al día siguiente, por la noche, el Espíritu Santo pues me dice: tu papá ya falleció. Y después mi hermano me lo confirma mediante el Facebook y me dice: papá acaba de fallecer. Y me puse triste y dije: pero no entiendo por qué mi papá falleció. No entendía lo que estaba pasando y lo que... Sigo confiando que a pesar que mi padre ya no está conmigo, yo sigo confiando de que Dios es poderoso y Él puede sanar todo tipo de enfermedad. Simplemente que ese plan para mi padre era ese. Y bueno, mi padre fallece, querían cremar el cuerpo, pero por falta de documentos no lo hicieron. Mis hermanos se encargaron del entierro, y después de ahí fuimos al cementerio a enterrarlo. Y fue todo muy triste para mí. Pero bueno, mi hermano me cuenta que antes de morir, él le decía a Dios, como mi papá es una persona que habla quechua en Perú, le dijo a Dios que hablaba solo, y que le decía a Dios: ¿qué es esta enfermedad? Y estoy segurísima que Dios le perdonó sus pecados a mi papá, porque yo intercedí mucho por él, rogué mucho por su alma para que fuera salvo. Y sé que Dios lo hizo así porque me confirmó con el sueño que tuve donde mi padre se fue, dijo que se iba a ir a un lugar donde no iba a sufrir. Y yo tenía miedo
miedo, como decía, porque yo no tenía dinero para costear los gastos del entierro ni nada de eso, porque eso también me daba miedo y temor. Decía, ¿y ahora cómo es ser? No tenemos nada, nada de nada. Y yo me preocupaba también por eso. Me preocupaba mucho, pero Dios había tomado todo eso en cuenta y Dios se encargó de pagarle sus entierros y también se encargó de ayudarle en su tratamiento de COVID para que mejorara. Fue Dios que se encargó de todo. Yo no puse ni 10 céntimos, uno porque no tenía, y Dios se hizo cargo de todo. Y Dios obró de esa manera con mi padre. Dios se encargó de todo porque yo tenía mucho temor y decía, ¿y ahora cómo hacemos con todo eso? Pero Dios tuvo cuidado de todos esos detalles para que mi padre pudiera tener un entierro digno. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo a través de mis hermanos. Entonces, lo que les quiero decir, así fue como acabó la vida de mi padre. Yo nunca le tuve odio ni resentimiento porque él me quería hacer daño, pero gracias a Dios no me pasó nada. Nunca le tuve nada de sentimientos negativos contra él y solo oraba por él para que fuera salvo. Fueron como 3 años que Dios determinó para que él fuera salvo. Dios lo determinó así. Dios ya había planificado todo de cómo él iba a alcanzar su salvación. Y te cuento este testimonio porque Dios es fiel y Dios nunca falla. Yo clamé por mi padre y él escuchó mi oración y sé que mi padre es salvo. Completamente segura, no lo dudo. Y si tú tienes papá o mamá que todavía no es salvo y que tú quizás eres la única cristiana en tu casa, te pido y te digo, ora mucho por tu padre y por tu madre para que ellos puedan ser salvos. Dios escucha la oración. A veces uno no sabe cómo y no entiende las situaciones que uno pasa, pero Dios lo tiene todo bajo control. Así que así fue la historia corta de mi padre, que no crecí con él. Fue un padre ausente. Solo lo vi como, aparte de mi niñez, solo lo vi 2 veces en mi vida. Y gracias a Dios que Dios lo salvó. Y sé que ahora él está feliz en un mejor lugar que en esta tierra. Mi madre todavía no es salva. Yo soy la única cristiana de mi familia y mi madre no es salva. Pero pido por la gracia y misericordia de Dios sobre ella cada día. Y Dios ha sido bueno y es bueno. Y mi madre es una persona mayor de 68 años, pero está muy acabada para la edad que tiene. Y veo la gracia de Dios sobre ella porque no la ha consumido, pese a que mi madre aún se rehúsa como a creer en él. Pero sé que Dios hará su obra como lo hizo con mi padre. Solo sé que Dios es grande y cumple las oraciones. Y cuando murió mi padre, para mí fue muy devastador y muy triste porque no pude conocer mucho a mi padre. Solo lo vi 2 veces ya de adulta. Y después ya nunca más lo volví a ver. Y cuando falleció, pues se acabaron muchas ilusiones
de vivir cosas. Pero bueno, Dios así lo quiso. Dios lo había planeado así y lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y le agradezco a Dios porque todo Dios lo hace perfecto. Aunque yo no entienda. Ya pasaron como 2 años desde que mi padre falleció. Y cuando mi padre se fue, me afectó mucho y solo Dios estaba ahí conmigo. Solo Dios me consoló mi corazón. Y desde el día que le entregué mi vida, Él ha sido como el padre que siempre necesité y es el padre que tengo. Dios es bueno y grandioso. Dios es perfecto y su amor como un padre es tan bonito que nos cuida cada día. Así que solo quería contar este testimonio. Lloro porque recuerdo aquellos momentos que viví y que me sentía que lloraba con el alma y que Dios me abrazaba. Dios estuvo ahí en mis momentos de aflicción y me abrazaba. Sentí mucho su abrazo, sentí su compañía y su comprensión y su consolación para mí. Dios nunca me abandonó en mis momentos de tristeza y dolor. Y hasta el día de hoy, Él está conmigo. Cuando confías en Dios, nunca pierdes, porque Dios es un Dios fiel y cumple su promesa. Así que sigan orando por sus padres, por su madre, por sus hermanos, por su familia en general. Este es mi testimonio corto que quería contar acerca de mi papá. Si te gusta este canal, te puedes suscribir, por favor, darle like y comentar. En mi caso mío fue como 3 años que Dios planificó para que mi padre fuera salvo a través de su último día de vida. Pero no todos los casos son así. Cada caso es diferente y especial. Cada historia es diferente para que Dios lo salve. Esta es mi historia real y este es el testimonio de lo que Dios hizo, que lo salvó y también que me consoló en el momento difícil para mí. Doy gloria a Dios por eso. Hoy lo entiendo perfectamente. Todo lo que permitió que pasara en mi vida. Sin más que decir, me despido. Chao.